el mensaje de este día, Señor. Que le ponga palabras de sabiduría, Señor, y que sean entendibles para nuestra vida diaria, Señor. Padre Santo, bendiga también a mis hermanos que están conectados, que vamos a escuchar este mensaje, Señor, que ha traído el hermano. Padre Santo, le pedimos, Señor, que sea fortaleza para nuestra vida espiritual y ir creciendo, Señor, en camino a la madurez, Señor. Padre Santo, todo eso te lo pedimos y le damos gracias en el bendito nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Eric. Muchas gracias. Para servir, hermano, para servir. Como habíamos comentado, buenos días, buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Lo volvemos a comentar porque pusimos a grabar aquí el equipo hasta este momento. Gracias a Dios por estas oportunidades que tenemos para aprender más de su santa palabra. El día de hoy vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Juan. Vamos en el capítulo 3. Nos hemos detenido bastante en el capítulo 3, hermanos, así como fue en el capítulo 1, pero porque la palabra de Dios es maravillosa, hermanos. Tiene mucho conocimiento, mucha enseñanza, muchas cosas que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas. Hoy vamos a llegar a uno de los versículos más conocidos en las Escrituras, que es precisamente Juan 3:16. ¿Cierto se quedaron ahí, no, hermanos, o en el 15? A ver, recuérdenme, por favor, hermanos, que la semana pasada estuve de vacaciones, por así decirlo, ¿no? Entonces, Juan 3:16 se quedaron ahí en ese texto, ¿verdad? ¿O no se acuerdan, hermanos? Sí, hermano. Juan 3:16. Más bien hasta el versículo 15. Okay. O sea, tendría que empezar a partir del 15, ¿no? Sí. Ok. Hermanos, inclusive, miren, quiero que observen algo. Gracias, hermana Basilia, gracias. Fíjense que tenemos, de repente, hermanos, al escuchar, al conocer las técnicas de hermenéutica, particularmente de hermenéutica general, uno de los textos que dolosamente o gravosamente se ha separado de un gran capítulo es Juan 3:16. Y lo digo porque ustedes están viendo ahorita en pantalla cómo de Juan 3:15 hay unos pequeños titulitos que son de mucha bendición para nosotros, pero que se pierde lo que se está diciendo. No se pierde, pero sí como que rompe una hilación del pensamiento. En pocas palabras, Juan 3:15 tiene que estar conectado con el versículo 16, así como del versículo 14 y el versículo 17 de este capítulo 3. Porque se puede hacer, hermanos, que tomen nomás Juan 3:16 y se extrapole el verdadero significado de Juan 3:16. Hermanos, nosotros precisamente vamos a darle lectura al versículo 14, 15 al 16 para poder captar y entender lo que vamos a analizar en esta mañana. Le voy a pedir a mi hermana Lourdes que me apoye, por favor, con los versículos 14, 15 y 16. Adelante, hermana. Dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermana Violeta, versículos 17 al 21, por favor. 17 al 21, por favor. Sí, del 17. Ok. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no crea ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Y esta es la condenación que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hasta el 21, ¿verdad? Por favor. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que predica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Gracias, hermanita. Entonces nosotros tenemos aquí, hermanos, precisamente un texto bíblico bien interesante, hermanos. Saben, hermanos, que uno de los grandes temas, en el Evangelio de Juan es precisamente la palabra, el verbo creer. En formato de sustantivo sería fe, pero en una forma verbial sería creer, pero vienen siendo los mismos. Fe y creer es lo mismo. Ahora, es interesante que la esencia de la fe se encuentra contenida en Juan 3:14. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y luego dice, particularmente, dice el versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para mí, desde mi perspectiva, estos versículos 14 y 15 es el concepto de la fe. El concepto de la fe. ¿Tú quieres saber qué es la fe? Tienes que depositar tu visión en los versículos 14 y 15. Es decir, está bien la definición que establece Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es correcto, ¿sí? Pero creo que en esencia, la fe auténtica, la fe bien canalizada, es la que establece en Juan 3:14. Y qué curioso, hermanos, que un versículo tan potente y tan importante para el mundo como Juan 3:16 esté en el contexto de estos versículos y esté en un contexto un poquito más lejano, la historia de Jesucristo con Nicodemo. Y qué curioso que Juan 3:16, hermanos, esté en contexto con el tema del bautismo. Es interesante eso, hermanos, porque pocas veces hemos escuchado que Juan 3:16 está en el contexto del bautismo cristiano. Y esa parte nunca se debe de perder de vista, ¿sí? Entonces, hermanos, ayúdenme a recordar, en Juan 3:14, cuando se habla acerca de que Moisés levantó la serpiente, ¿con qué elemento está siendo comparado? ¿O cómo lo podemos aplicar en este tiempo de la era cristiana? ¿Con quién? ¿Y cuándo? ¿En qué momento? Les escucho. Con la muerte de Cristo. ¿Ok? ¿Y qué había pasado, hermanos, en la antigüedad? ¿Por qué el maestro está asemejando lo que va a suceder en el futuro? Porque seguramente estas palabras Nicodemo todavía no las entendía, porque todavía no sucedían. Pero, ¿qué había sucedido con Moisés? ¿Qué había sucedido con las serpientes, hermanos? ¿Alguien se acuerda? Que la levantaron, bueno, Moisés la levantó como símbolo de sanidad para aquellos que eran mordidos por la murmuración que ellos habían causado contra Dios. Efectivamente, estaban murmurando, estaban criticando, estaban siendo hipercríticos con Dios, con Moisés, y pues en su determinación Dios mandó serpientes para que precisamente acabaran con los impenitentes, ¿no? Entonces estos mismos impenitentes le van a pedir a Moisés que intercediera por ellos y lo hace. Moisés en su corazón, en su mansedumbre, lo hace y precisamente lo hace y posterior a eso eh, eh, Dios le ordena que levante un asta de bronce, el famoso Nejustán, para que, y da la orden de que todo aquel que fuera mordido por las serpientes venenosas, eh,
en ese instante voltear a ver el asta que levantó Moisés y en ese momento iba a quedar sana. Nosotros, no era tanto que el Nejustán o esa asta de bronce tuviera poder. Lo que tiene poder es la obediencia, es la obediencia. Eso es lo que tiene poder. Porque más adelante, en los tiempos ya de los reyes, es una historia, si no me equivoco, en el libro de los reyes, en donde el pueblo judío iba a utilizar, parece ser que se resguardó esta asta de bronce y la van a convertir en una suerte de adoración, en un objeto de adoración y pues dándole poderes místicos, ¿no? Entonces Josué, el rey Josué, Josías, perdón, va a mandar a destruirla, a deshacerse de ella, ¿no? Entonces, esto es una tipología de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario, que iba a morir, que iba a ser sepultado y que iba a resucitar el tercer día. Entonces, cuando dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, hay unos que piensan que es primero la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, pero también hay unos que se refieren a su exaltación en los cielos. También es una referencia, puede ser una referencia a ello. Ahora, esto es la fe. Lo hemos dicho, esto es fe. Es decir, que la fe de una persona, la fe del cristiano, tiene que estar depositada en ese acto expiatorio, a ese acto salvífico. ¿Sí? Entonces, además del tema del bautismo, porque saben que el bautismo es identificarte con la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, porque eso es el bautismo. Tu fe se va a demostrar exteriormente al bautizarte, pero también al recordar lo que Jesucristo hizo por ti. Pero también nosotros como cristianos sabemos que la vida cristiana no termina ahí. Sabemos que el cristianismo no termina ahí. Dice Mateo 22, Mateo 28, 19 al 20. Id por todo el mundo y haced discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas. Es decir, necesitas después del bautismo entrar a una fase, a una etapa de discipulado, y empezar a aprender la doctrina y las enseñanzas de Jesús. ¿Sí? Entonces, y esa es la parte más difícil del cristianismo. Aprender, obedecer, mantenerse fiel y perseverar hasta el final. Pero para eso tenemos que voltear a ver lo que Jesucristo hizo por nosotros. Una pregunta, hermanos, una pregunta. Si la tipología de ser clavado en la cruz o el acto del evangelio de muerte, sepultura y resurrección efectivamente tiene que ver con el bautismo, hay una correlación. Pero nosotros hoy, en este tiempo, como cristianos, ¿cuál debe de ser nuestra percepción de ese acto de Jesucristo hacia con nosotros? ¿Cómo lo realizamos? ¿Cómo se hace potable en nuestras vidas, en nuestro corazón, ahora que ya estamos bautizados y ahora que estamos andamos en nueva vida? ¿Cómo se recrea eso en nosotros, hermanos? Los escucho. Quien quiera participar. ¿Cómo se recrea el evangelio ahora que tú ya eres cristiano? O ya es todo, hermanos. O ya cumplimos, ya podemos vivir como queramos, o cómo cree que, porque no solamente es en el bautismo ver la cruz de Cristo, o sea, después del bautismo empieza lo bueno, hermanos. Pero ¿cómo se recrea el evangelio en nuestra vida? Los escucho. A ver, hermano, Sí. yo siento por mi parte es que es una vida de agradecimiento hacia Dios, hacia Cristo,
porque si él no me hubiera rescatado, pues yo tenía una forma de vida muy diferente a la que tengo ahora, Claro. en la cual no había esperanza y ahora sí tengo una esperanza. Y cuando se comprende que hay una esperanza y que tenemos la oportunidad, o sea, es creer que sí realmente existe el infierno, porque mucha gente dice que el infierno no existe. Mm. Y por eso mucha gente pues se quiere comportar como quiera. Entonces nosotros al comprender que sí realmente hay un castigo por una mala manera de vivir, entonces uno vive agradecido, vive dando gracias por todo, ¿no? Desde que amanece un cristiano pues da las gracias a Dios por el día, pero no debe ser como rutina, sino porque es realmente un sentimiento que existe de que está uno agradecido con Dios por la oportunidad que nos está dando, ¿no? Y aparte, en consecuencia, es obedecer sus mandamientos, de compartir el evangelio para salvar a más personas, que tampoco es por mérito propio, porque nosotros solamente hablamos. Y si la persona nos rechaza o no quiere nada, pues nosotros ponerlo en manos de Dios y nosotros seguir trabajando, pero así de manera general, el cristiano debe, bueno, yo vivo agradecida con Dios por lo que ha hecho. Gracias, hermana. José, hermano José, ¿ibas a comentar algo, hermano? Sí, tuve problemas para conectarme, pero yo creo que sí me escuchan a aquel lado. Sí, sí, adelante, hermano. Ok. Si entendí bien la pregunta, hermano, es si uno analiza la vida pasada, de dónde venimos y lo que ha hecho Dios por nosotros por medio de su Hijo amado Cristo Jesús, que nos ha rescatado, nos ha dado la oportunidad de poder llegar hasta este punto de nuestra vida. Ahora que nosotros estamos aquí, que queremos aprender más, esto nos va a llevar a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es, como dijo la hermana, pasar la palabra hacia los demás. Este es lo que ha hecho la palabra de Dios o lo que ha hecho Dios por nosotros. Claro que se requiere convicción para hacer todo esto. Entonces, ya una vez esa convicción esté en nosotros, esté formada en nosotros, pues vamos a echarle ganas. No sé si me... Ok, hermano. Sí, 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 comprendimos. Entonces, la cruz de Cristo, el depósito de la fe en esa cruz, en el acto de Jesucristo, puede recrearse de distintas maneras. Número uno, el bautismo, muerte, sepultura y resurrección. Número dos, en la vida del cristiano. Saben que el evangelio se recrea, se debe de recrear todos los días. ¿En qué sentido? Jesucristo dijo, hermanos, la cruz era un instrumento de muerte, ¿cierto? Es un instrumento de muerte la cruz, ¿sí? De ejecución. Y el Señor dijo en Marcos 8:34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué debe ser, qué debe representar esa cruz para ti? La muerte del ego, la muerte del yo. ¿Sí? Y también hay otra cosa que recrea ese acto y tiene que ver que prácticamente lo recordamos cada domingo al participar de la Santa Cena del Señor. Cuando participamos de la Santa Cena del Señor, proclamamos que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, pero también anunciamos que Él va a regresar por segunda ocasión. Entonces, el acto de la Santa Cena del Señor nos recuerda eso. Y número 4, ese acto nos recuerda el acto del Evangelio en el sentido de que nosotros tenemos que seguir oyendo, porque no solamente nosotros no dejamos de oír después del bautismo, al contrario, tenemos que oír más. Tenemos que oír, debemos de tener fe, debemos ir creciendo en la fe y sobre todo un elemento que nos va a ayudar para la santificación como lo es el arrepentimiento. Tenemos que seguir arrepintiéndonos, hermanos, porque seguimos fallando en el camino, ¿sí? Aunque el pecado ya no es una práctica en nosotros, de repente tenemos fallas en nuestra vida, porque no somos perfectos.
Y si hay algo de perfección en nosotros, es Cristo en nosotros, no por nuestra propia cuenta. Y también tenemos que confesar que Jesús es el Cristo con nuestras vidas, ya no necesariamente en un bautisterio o en el mar donde haya sido bautizado, sino con nuestra vida, confesar que Cristo es nuestro Rey, nuestro sumo sacerdote, nuestro Maestro. Y por último, la muerte del ego, la muerte del yo, porque estamos sometidos a un montón de cosas. Nosotros tenemos que perseverar en todas esas cosas, hermanos. Tenemos que perseverar en todas esas cosas. Entonces, por eso decimos que esto que acabamos de decir es el concepto de la fe, es la idea de la fe del cristiano. Ahí está contenida, encriptada la fe del cristiano. Ahí en ese versículo 14. Dice ahora el versículo 15, fíjense, déjenme compartirles pantalla. Permíteme un segundo. Ok, dice, nuevamente voy a retomar el texto, el cual dice de la siguiente manera. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y luego nos va a dar la razón. Versículo 15. Para que todo aquel que en él cree, dice, o sea, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Parece ser que la fe está depositada en ese acto, pero la vida eterna está encriptada también en ese acto. Yo les quiero preguntar, hermanos, yo les quiero preguntar. Dice, mas tenga vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Esa es la gran pregunta. Los escucho. ¿Qué es la vida eterna? Es la promesa que Dios nos ha hecho a todos aquellos que lo obedezcamos y que pues sigamos sus mandamientos. Me gusta la palabra promesa, efectivamente. Ok. ¿Qué más? Entonces, hermano Juan, Santiago, ¿eso es algo para la posteridad entonces? ¿Para el futuro? ¿Qué crees, hermano Juan? Pues no sé, no sé con exactitud, hermano, pero pues sí es algo que Dios nos tiene preparado, según las escrituras. Pero pues yo creo que en parte ya lo vivimos aquí también. Es correcto, es correcto. Creo que la vida eterna aquí se construye, ¿no? Se construye, se van echando los cimientos de esa En vida. el libro, aquí mismo en el libro de Juan más adelante dice que la vida eterna es conocer a Dios. Así es. Quiere decir, es correcto, el contexto es correcto, hermana Cecilia, ahí lo dice. Y entonces, para ir poco a poco analizando esta porción, eh, déjenme compartirles nuevamente pantalla. Eso es algo, entonces, que vamos a ir desglosando, ¿sí? Que vamos a ir desglosando. Miren, el concepto de la vida eterna eh, es otro concepto que puede de repente extrapolarse, ¿no? Este, creyendo que la vida eterna es solamente una cuestión de tiempo indefinido. Y sí lo es, hermanos, sí lo es un tiempo indefinido, pero también va más allá de todo eso, porque la vida eterna también habla de una calidad de vida, ¿sí? Miren, si hay alguien único que ejemplifica la eternidad, pues es Dios, porque su carácter o su cualificación es ser eterno. Pero, pero me gusta mucho cómo lo expresa William Barclay en cuanto a la vida eterna. Dice, la vida eterna es la clase de vida que vive Dios, la vida de Dios,
El entrar en la vida eterna es llegar a participar de la clase de vida que es la vida de Dios. Entonces, la vida eterna es tener vida en Dios. Y debemos estar en comunión con Cristo para gozar de esta verdad espiritual tan hermosa. Entonces, la vida, si tienes una vida con Dios, tú ya tienes vida eterna. Sí, ya tienes vida eterna. En el sentido de que sabemos, hemos comentado y lo hemos dicho, hermanos, que quiero decirlo en estos términos. Saben ustedes que la salvación, no sé si lo comenté en un devocional anterior, la salvación es una sola, pero yo la concibo en 3 tiempos, ¿no? Sí. Cuando te bautizas, cuando perseveras y sobre todo cuando se consuma, cuando Cristo venga por su santo pueblo. Sí. Es una sola salvación, pero con 3 estratos o tres tiempos, como si fuera una etapa, ¿no? Porque saben ustedes que una persona es salva cuando se bautiza, pero puede perder la salvación en el camino, ¿no? Entonces, la consumación de la salvación llega cuando Cristo venga por su pueblo y los lleve a las moradas eternas, ¿sí? Pero entonces, hermanos, la vida eterna, hablando acerca de la cualidad que tiene Dios, que es la eternidad, si la persona ha obedecido el evangelio y está en Cristo, esta persona tiene vida eterna, ¿sí? Pero la va a experimentar en cuerpo y alma ya cuando Cristo venga por segunda ocasión, ¿sí? Ahora, este es un tema de la vida eterna que se va a entender un poquito más adelante, como dice nuestra hermana Cecilia. Y es interesante porque este versículo 15 nos lleva al versículo 16. Se dan cuenta que habla de un propósito. Es decir, el propósito de que Cristo haya sido clavado en la cruz del Calvario, el versículo 15 nos dice que el propósito es para que creamos en Él y para que tengamos vida eterna. Ese es el propósito. Pero en el versículo 16 nos va a dar la razón, nos va a dar razones, ¿sí? En el versículo 16 y 17 son razones del por qué el Señor necesita ser clavado en la cruz. El texto, precisamente, uno de los textos más famosos, como lo puede ser Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios, dice. Nosotros tenemos la expresión Dios para referirse particularmente al más grande ser, ¿sí? Al más grande ser, pero antes, tenemos aquí en el versículo 16, porque de tal manera, ¿sí? Esta expresión viene siendo la más grande razón, ¿sí? Porque de tal manera, ¿sí? Como es algo inconmensurable, por eso lo expresa en esos términos. Porque de tal manera amó Dios. La expresión Dios se refiere al más grande ser, que es Dios. Pero también notamos el más grande atributo en Dios que viene siendo el amor. Porque de tal manera amó, ¿sí? Ahí tenemos otro elemento. Porque de tal manera, la más grande razón, la más grande virtud, el más grande ser, ¿sí? Y luego tenemos la más grande agrupación que viene siendo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. La palabra mundo se refiere a la más grande agrupación, ¿sí? De personas que jamás se haya juntado. Y luego tenemos el más grande acto que Dios hizo por nosotros, además de crearnos, dice, que ha dado, dice. Y esa expresión que ha dado se refiere nada más ni nada menos que a la crucifixión. A la crucifixión se refiere. Y luego después de esto, miramos el más grande regalo que nos ha dado, ¿sí? El más grande regalo que fue su Hijo.
su Hijo unigénito, ¿no? Sí. Dice, su Hijo unigénito, vamos a marcarlo. Ese es el más grande regalo, ¿sí? El más grande regalo que Dios nos ha dado, su Hijo unigénito. Luego, después de eso, tenemos la más grande oportunidad, ¿sí? La más grande oportunidad, dice el versículo. La más grande oportunidad para que todo aquel, ¿sí?, que en él cree, dice, para que todo aquel, dice, la más grande oportunidad, para que todo aquel, eso, hermanos, eso es interesante, para que todo aquel, porque se puede llegar a pensar como como lo piensan los calvinistas, muchos de los calvinistas que hablan de una predestinación, que hablan acerca de de elegidos, pero Juan 3:16 dice, para todo aquel, dice, ¿sí? Para que todo aquel, o sea, todos tienen la oportunidad. Pero ¿de qué? ¿A qué se refiere particularmente? ¿A qué se refiere? ¿Sí? Porque hay un elemento de atracción en todo esto. Hay la más grande atracción que es Jesucristo, dice, para que todo aquel que en él cree, dice, en Jesucristo, y esto tiene que ver, hermanos, esto tiene que ver con lo que dijimos en el versículo 14 y 15, ¿sí? Es decir, así como en la antigüedad voltearon a ver al Nejustán, al asta de bronce para que fueran sanados, ahora ya no tenemos a un Nejustán, ahora tenemos a Jesucristo, a quien tenemos que voltear a ver, ¿sí? La mayor razón, la mayor virtud, el mayor ser, la mayor agrupación, el mayor acto, el mayor regalo que hayamos recibido, y precisamente nos los ha dado a Dios, pero tenemos que voltear a ver a su Hijo, ¿sí? A ese gran regalo que Él ha dado, ¿no? Y luego, pero también, este gran regalo también viene con una gran tragedia, viene con una gran tragedia. Y dice ahí el versículo 16, dice, no se pierda, dice, esta es la gran tragedia, que las personas se pueden perder. ¿Cuándo? ¿Cómo? Al no voltear a ver a Jesucristo, al no voltear a ver al Nejustán tipológicamente en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, dice, no se pierda, es la mayor tragedia y tristemente muchos van a incurrir a esta cuestión, ¿no? Esa palabra, no se pierda, dice, es como si dijera, no se muera, no muera, ¿sí? Pero en el versículo 16 hay por ahí una palabrita que hace la gran diferencia. Más, esta es la gran diferencia que hay, hermanos, aunque sea una palabrita muy corta, es la gran diferencia. Más tenga vida eterna. Estamos entre muerte o vida eterna. Estamos entre obedecer o desobedecer, ¿sí? Entonces, ahí cuando dice vida eterna, tenemos, por eso me gusta mucho lo que dijo nuestro hermano Juan, tenemos la más grande promesa, más tenga vida eterna, ¿sí? Dice, más tenga vida eterna, la más grande promesa de parte de nuestro Dios. Entonces, ahí tenemos, hermanos, lo que podría ser un buen sermón. Tenemos precisamente la más grande razón, porque de tal manera tenemos al más grande ser, que es Dios, tenemos el más grande atributo, que es el amor de Dios, tenemos a la más grande masa de personas o agrupación, que es el mundo, tenemos el más grande acto, que es la crucifixión que ha dado, tenemos el más grande regalo, que es Jesucristo, ¿sí? Su Hijo unigénito,
tenemos la más grande oportunidad para que todos tienen esta oportunidad. Tenemos el más grande fundamento que es la fe, ese me faltó. Para que todo aquel que en él cree, el más grande fundamento que viene siendo la fe, ¿no? ¿Sí? Para que todo aquel que en él cree, dice, el más grande fundamento. Luego, ¿sí? La más grande atracción que es Jesucristo, la más grande tragedia que es la perdición eterna, no se pierda, dice, la más grande diferencia más, la expresión que precisamente subrayamos con amarillito, y la más grande promesa, tenga vida eterna. ¿Sí? Creo que este versículo es un versículo muy potente, hermanos, que tiene muchas cosas que nos puede enseñar a nosotros. Hermanos, ¿qué hemos aprendido en este versículo? ¿Qué hemos aprendido hasta este momento? Los escucho, hermanos. ¿Con qué se queda? ¿Con qué se quiere ir en esta tarde? ¿Qué ha aprendido en esta ocasión? Los escucho. Lo que he aprendido, hermano, aquí es que es necesario mirar a Cristo para poder llegar hacia esa vida eterna, pero mantenernos en ese camino. Al mirar a Cristo nos mantenemos automáticamente en ese camino. Sí, así es. Entonces, y la pregunta es, ¿cómo podemos ver a Cristo? Esa es una gran pregunta. ¿Quién quiere responder? ¿Cómo podemos ver a Cristo? ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es la forma? Nosotros queremos ver a Cristo, que queremos recordar eso. ¿Y cómo lo hacemos, hermanos? La vida que vive Dios, la vida que Dios nos da, Ok, ok. tener la vida como Dios y pues practicar la palabra siempre de Dios para poder que hagamos un cambio en nuestras vidas, hermano. Claro que sí, definitivamente. Nosotros, hermana Violeta, también necesitamos tener contacto con los evangelios. Ten- Sí, tenemos que darle una repasada lo que padeció el Señor Jesucristo. Aunque cada domingo lo recordamos, hermana Violeta, cuando participamos de la Santa Cena, en la cena, sí. así es, recordamos lo que Cristo hizo. Recordatorio, Así es. Entonces, sí. pero por eso es bien importante que recordemos el evangelio, que recordemos lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? Y de esa Ok. manera tener presente lo que él hizo por nosotros, ¿verdad? Eh, Sí. en- Hermana Erika, ¿qué hemos aprendido en esta mañana? No sé si pueda hablar, hermana Erika. Buenos días, hermano. Sí, pues yo aprendo, hermano, bueno, he aprendido que, que en el pueblo de Israel, ¿verdad? Dios a través de Moisés le puso la serpiente. Y en el tiempo que estamos ahorita es Cristo. O sea, si nosotros vemos, ¿verdad? A Cristo y lo reflejamos, entonces lo que ellos pasaron en ese tiempo era para que vivieran. Al amor era físicamente, pero aquí nosotros ya es espiritualmente. No vamos a morir, ¿verdad? Si en algo que fallamos o eso, no va a ser así, pero todo es espiritual. Entonces, pues esto nos enseña pues que siempre nuestra mirada es en Cristo, Así es. que Él ha hecho, o Dios, ¿no? Que ha hecho por nosotros y el cambio que ha hecho en nuestras vidas. Y eso verse reflejado hacia el mundo Ujú. y aquellas personas que pues, también nos conocen, ¿no? Es correcto, es correcto. Entonces, si se ponen bien vivos, hermanos, ahí sale un sermón bien bonito, ¿no? Juan 3:16, ¿no? Este, Hermana Lourdes, ¿qué más hemos aprendido, hermana Lourdes, en esta mañana? Eh, pues lo que yo aprendí, hermano, es que ahorita que se mencionó, ¿verdad? Que era la vida eterna.
Ujú. Hay veces que pensamos que la vida eterna, y sí pensamos, porque sí es verdad también, ¿verdad? Que la vida eterna la vamos a obtener cuando estemos con Jesús ahí arriba, cuando venga por nosotros. Sí. Pero me llamó la atención lo que dijo que la vida eterna también desde aquí, o Ujú. sea, desde el momento que uno se bautiza, pues tiene esa gran bendición, ¿verdad? Ya de obtener la vida eterna. Entonces, pues, como dijo también, aunque ya estamos bautizados, igual podemos perder esa salvación, podemos perder esa vida eterna en el camino si no obedecemos. Y como dijo ahorita, ¿de qué manera podemos recordar a Jesús? Pues una de las mejores maneras de recordarle, pues es leyendo su palabra, en las escrituras, leyendo los evangelios, y no tan solo leyéndolos, pues, sino seguir obedeciendo, seguir haciendo lo que la palabra de Dios dice que tenemos que hacer. Ujú. Y reflexionar, hermana, Sí. reflexionar mucho son muchas cosas, ¿no? Siempre les he comentado, hermanos, e inclusive en clase, en las clases que damos de ahorita que empezamos a ver Génesis, ya con los estudiantes de la TEP, eh, am, siempre una lectura de las escrituras o un estudio integral de las escrituras se compone por 5 cosas. Número 1, lectura normal, como nosotros siempre lo hacemos, porque no es suficiente. Lectura, la que conocemos. Número 2, escudriñar. Escudriñar significa que hay una palabra que tenemos que profundizar. Con las técnicas que enseñamos de hermenéutica general y particular, usted puede utilizar las herramientas, ¿no? Una frase, una palabrita, utilizar versiones de la Biblia, utilizar etimologías, etcétera. Escudriñar. Hay de diferentes niveles de escudriñamiento. Número 3, la reflexión. Es decir, yo leo y pienso, reflexiono, ¿sí? Y número 4, memorizar. Memorizar las escrituras. Es decir, probablemente no seamos muy duchos o muy hábiles para aprendernos las cosas, pero hay versículos que sí son bien importantes. Hay versículos que valen la pena aprendérselos de memoria y tenerlos presentes, tenerlos bien presentes, ¿sí? De verdad, hermanos, ayuda. Yo personalmente, yo tengo el reto de aprenderme el Sermón del Monte, ¿sí? Ya le llevo avanzado, ¿no? Entonces, si usted estuviera recitando todos los días el Sermón del Monte, sería grandemente bendecido, solamente con eso, porque hay bastante. Y número 5, que yo creo que es el número 5 viene siendo casi, no sé, hermanos, yo creo que es casi el 70% de todo, y es enseñar la palabra. Ahora, hermano Horacio, pero pues yo no predico en un púlpito. Hermano Horacio, yo no soy una predicadora o yo no estoy en el púlpito. ¿Y quién dijo que necesitaba un púlpito, literalmente hablando? Su púlpito es su familia, su púlpito son sus hijos, sus nietos, su púlpito es su esposo. O sea, comparta la palabra de Dios. No le tiene que dar una predicación de 1 hora, unos minutitos así. Oye, gordo, oye, mijo, mira, leí esto. Me pareció interesante, ¿no? 2, 3, 5 minutos, dependiendo cómo se ponga el diálogo. Pero es una manera también de poder compartir. O los amigos, también a los amigos o vecinos, ¿verdad? Porque ya ahorita ya no cabe mucho, hermano, llegar directamente con doctrina y darles ahí, va, porque se ofenden, ¿no? Pero sí hay maneras un poquito más amigables de poco a poco irlos preparando y compartiendo algo de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, eso es bien relevante y eso es bien importante que nosotros lo entendamos, ¿no? Ahora, ahora, eh, efectivamente, en cuanto a la vida eterna se construye aquí, ¿no? La vida eterna se construye no por nuestros propios méritos, sino que la vida eterna se construye al estar en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Al estar vinculados con Cristo, al estar en Cristo, al estar en Cristo. Esa parte es bien importante.
Efectivamente, hermana Lourdes, tristemente, como dice en el libro del Apocalipsis, que se nos da una piedrecita blanca. Ahí en una de las iglesias, Cristo les da una piedrecita blanca a los fieles, a los que han vencido. Esa piedrecita blanca es un símbolo. Déjenme de una vez para no dejarlos así con esta cuestión. Apocalipsis 3. Aquí está, miren. Permíteme un segundo. Creo que es el 2. Aquí está. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Dice. ¿Sí? Ok, entonces nosotros tenemos aquí, permíteme un segundo. Ok, tenemos precisamente una piedrecita blanca, dice. Hay varias cosas, ¿no?, que podemos nosotros considerar aquí. Pero esa piedrecita blanca, por lo regular, se la daban a los ganadores de los Juegos Olímpicos. Sí, no eran Juegos Olímpicos tal cual los conocemos. Eran a los ganadores, a los vencedores de los Juegos Olímpicos griegos cuando estaban en sus inicios, por así decirlo, y era una prueba, un boleto de admisión a la fiesta, a la post-juegos, ¿no? Después de los juegos había una celebración y esa piedrecita blanca te daba acceso con el nombre, te daba acceso a la fiesta. Entonces, aunado a lo que dice mi hermano Lourdes, hermanos, cuando nosotros nos bautizamos, nosotros también recibimos una piedrecita blanca. Una piedrecita blanca que nosotros nos da acceso a las fiestas de allá en el cielo. Pero en el camino, en el tránsito hacia esa fiesta, a ese gozo eterno, nosotros podemos perder la piedrecita. Sí. Y eso es lo triste. Entonces, cada uno de nosotros debe de cuidar su salvación con temor y temblor. ¿Cómo podemos? La gran pregunta es, hermanos, si la vida eterna se construye aquí, si echamos los cimientos aquí y nuestro trabajo es perseverar, hermanos, perseverar, sí, mantenerse fiel. No es tanto que te agarres como a un perro con su hueso, bueno, sí, pero nuestro trabajo es perseverar y estar en Cristo. Ese es nuestro trabajo y el estar en Cristo es lo que a nosotros nos da vida. Pero les pregunto, aparte de estudiar las Escrituras, ¿qué más nos ayuda precisamente a mantenernos en vida eterna aquí en la tierra? Porque la vida eterna aquí se construye y el primer paso es el bautismo. Pero ¿qué nos ayuda para crecer espiritualmente y qué nos ayuda a perseverar en esa vida eterna? Y terminamos con esta reflexión. Los escucho. ¿Qué podría ser lo que nos mantiene precisamente en esa vida eterna? De acuerdo a lo que hemos enseñado hasta este momento. ¿Qué piensan, hermanos? Estando en comunión con Cristo, Okay. ¿Y cuál es la manera de estar en comunión? pues haciendo lo que Él hacía, lo que nos manda. Y yo creo que una de las maneras, como dice Juan, es amando a nuestros hermanos y viviendo en comunión con ellos también. Ujú. Obedeciendo sus mandamientos. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? ¿Qué más?
La fe y la confianza también, hermano. La fe y la confianza. Ok, muy bien. ¿Qué más? Como usted lo dijo, hermano, escudriñando las escrituras para poder más. Ok, más. Lo que siempre nos han enseñado, ¿no? No dejando de congregarnos, ¿verdad? ¿Qué les parece participando en las actividades de la iglesia? Comprometiéndose. Muchos de ustedes han estado en cursos en TEP, se han estado puliendo en el conocimiento de la palabra, eh, haciendo evangelismo, un montón de cosas, hermanos, que pueden ayudarnos a mantenernos en la vida cristiana. Nosotros le demostramos a Dios si queremos ser salvos, en pocas palabras. Nosotros le mostramos a Dios si queremos ser salvos. Entonces, esa parte también es una parte importante que se debe de considerar. Muy bien, hermanos, muy bien. Entonces, y es interesante también mencionar que los versículos 17 al 21 que se leyó, nos va a dar más luz de lo que está tratando de decirnos Jesucristo en el versículo 16. Vamos a descubrir, hermana Cecilia, que tener vida eterna es conocer a Jesús. Y conocer a Jesús significa tener una correlación verdadera y genuina con Él. No de palabra, sino en vida. Tener una vida real con Jesús. Pero eso es algo que ya nos tocaría analizar el próximo jueves, si el Señor lo permite, porque todavía hay varias cosas que nosotros podemos aprender. ¿Sí? En fin. Bien, hermanos, vamos a terminar ¿alguna pregunta, algún comentario, hermanos, antes de retirarnos? Sí, hermano, más quería comentar, el temor es importantísimo en el cristiano, porque el temor nos aleja de hacer lo malo, más aparte el temor nos santifica Ajá. y eso nos da vida eterna. Entonces, para mí eso es importantísimo como cristiano, tener temor para santificarme, porque entonces estaré obrando de acuerdo a la palabra de Dios, bueno, de acuerdo a Dios. Y eso nos aleja de tomar malas decisiones, aunque yo sé que no somos perfectos y en el camino faltamos, pero inconscientemente. Así es. Muy bien. El temor es un principio que debe de prevalecer entre el cristiano, ¿no? En todas las cosas. Si nosotros entendiéramos el temor de Dios, cambiarían muchas cosas en nosotros. Si realmente entendiéramos en el corazón lo que es el temor. Sí, temor significa terror, temor significa admiración, temor significa reverencia y respeto también. Entonces, ese que es, pienso que Dios es el ser más, perdóneme que lo diga, Dios debería ser o es el ser más terrorífico del universo entero. Si hay alguien que debemos de temer y tenerle terror es a Dios, no por tener un aspecto como las películas de miedo, sino más bien porque nuestra vida está depositada en sus manos. La vida y la muerte está en sus manos. Entonces, esa parte es bien importante. Y aquel que es el ser más terrorífico del universo dice, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, y yo os haré descansar. ¿Sí? Él nos ha aceptado en su presencia. Hermano José. Se me viene a la mente ahorita, no me acuerdo de la cita, pero estoy seguro que ustedes se van a acordar. Dicen que los demonios creen y tiemblan. Entonces saben, ellos eh, están en la presencia de Dios y saben lo que va a pasar. Entonces nosotros debemos prácticamente actuar con más seriedad como cristianos, porque si aquellos que ya saben a dónde van, nosotros sabemos también. Entonces nosotros debemos de limitarnos en hacer lo malo. Si los demonios, ángeles caídos, son poderosos, le tienen pavor a Jesucristo, creo que no hay ser más insensato
que aquel ser humano que no tiene temor a Dios. No hay ser más insensato que aquel que no teme a Dios. Si los demonios lo hacen, si los ángeles, si la naturaleza y el universo entero le obedece. Por eso dijo que no hay ser más insensato que el ser humano desobediente y que no tiene temor a Dios. Con esto en mente, vamos a despedirnos con una oración. Hermano Juan Santiago, ¿nos despides con una oración, por favor? Adelante, hermano. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta hermosa mañana, Padre, vamos delante de tu presencia para darte las gracias, Padre, por la vida, por la salud. Y gracias, Padre, por este momento que nos permites para poder reflexionar, poder meditar, Padre, en tus sagradas escrituras. Gracias por nuestro hermano Horacio que ha tenido a bien compartir, Padre, esta enseñanza en esta hora. También, Padre, te pedimos por cada uno de los hermanos y hermanas, Padre, que se han conectado en esta plataforma. Ayúdanos a seguir creciendo en tu palabra. Ayúdanos a seguir aumentando, Padre, también nuestra fe y a seguir adelante. Bendito Dios, te damos las gracias y te rogamos, Padre, te quedes con las actividades, Padre, que tenemos en este día y bendice a cada uno de tus hijos e hijas, Padre, que están aquí presentes. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nos ponemos en tus manos. Amén. Amén, amén. Muy bien, hermanos, pues fue un placer estar aquí con ustedes.